Medidas estadísticas descriptivas para datos cualitativos. Caso datos originales. Situación. Se dispone de un conjunto de datos originales cualitativos. Por ejemplo, los datos de bradicardia en la base de datos materno-infantil. Bradicardia, como ustedes ven, aparece al costado, aumentado de tamaño, la columna que corresponde a los datos de bradicardia que se ven codificados. Cuando tengo datos cualitativos, corresponde obtener las medidas de tendencia central y obtener medidas de distribución. Como se trata de datos cualitativos, habrá que estimar porcentajes y sus intervalos de confianza del 95%. Procedimiento. Se abre la base de datos, se abre la herramienta, se vuelve a la pantalla de la base de datos, se pinta y se copia la columna que contiene los datos a analizar según el siguiente esquema. Se pinta la columna y se copia. Botón derecho, copiar. Se vuelve a la pantalla de la herramienta y se elige una columna donde se pegan los datos. Vemos en esta columna hemos decidido pegar los datos. Hecho esto, se obtiene algo como lo siguiente. Es decir, tenemos una columna con los datos que previamente habíamos copiado. Luego se dan las instrucciones para obtener las estadísticas necesarias. La opción para datos cualitativos consiste en picar en la opción Analizar, después en la opción Estadísticas descriptivas y después en la opción Frecuencias. Aparece un menú en el cual vemos una ventana derecha y una ventana izquierda. En la ventana derecha debe estar el listado de las variables disponibles y en la ventana derecha está en blanco porque está esperando que nosotros marquemos cuáles son las variables que hemos decidido estudiar. En este caso está pintada la variable en donde están los datos que nosotros queremos analizar y vamos a picar en este botón para que se transfiera al lado izquierdo. Una vez que quedó la variable en esta ventana, picamos la opción OK. Hecho esto, aparecen los resultados con sus correspondientes estadísticas descriptivas. Puestas las etiquetas, podemos ver que 16 casos no tuvieron bradicardia, 10 casos tuvieron bradicardia y 4 casos habían sido perdidos. Por lo tanto, observados de manera efectiva había 26 casos. A esto corresponde lo que se llama el porcentaje válido. 16 casos sobre 26 es 61.5%, 10 casos sobre 26 es 38.5%. Este es el porcentaje válido porque se descartan los pacientes perdidos. Si se desea hacer una inferencia a la población, hace falta calcular los intervalos de confianza para porcentajes. Hay pocos paquetes estadísticos que calculan intervalos de confianza para porcentajes en forma automática partiendo de datos originales. Por ello se usan paquetes para datos agregados como el EPIDAT 3.1. Se abre el EPIDAT 3.1 y vemos cómo se obtienen los intervalos de confianza para porcentajes. Se abre el EPIDAT. Una vez abierto el menú, se pica en la opción Métodos. Después de la opción Métodos, se pica sobre la opción Inferencia sobre parámetros. La tercera opción es una población, en este caso, porque estamos estudiando
los resultados referidos a un conjunto de datos y finalmente picamos en la opción proporción. Cuando picamos en la opción proporción nos aparece este menú. En este menú aparece el número de casos y el tamaño de la muestra. Veamos cómo transferimos los datos obtenidos a este menú. Suponiendo que se desea inferir a la población el porcentaje de casos con bradicardia a partir de los datos obtenidos, hacemos lo siguiente. Ponemos donde dice tamaño de muestra el total de casos. En este caso eran 26 casos, por lo tanto se pone tamaño de muestra 26. Después de eso se pone qué cantidad de pacientes tenían bradicardia. 10 pacientes tenían bradicardia. Después de ello se pica en la calculadorita que aparece acá arriba y después se obtienen los intervalos de confianza correspondientes a estos porcentajes. La interpretación técnica es la siguiente: si el estudio se repitiera 100 veces, se podría esperar que el menor porcentaje obtenible de pacientes con bradicardia fuera de 17.4 y el mayor porcentaje obtenible fuera de 59.1% con una confianza del 95%. La interpretación aplicada a la clínica se realizaría de la siguiente manera. Esto correspondería al proceso de inferencia. Se podría esperar que al menos un 17.4% de los pacientes presentara bradicardia y que el máximo porcentaje esperable fuera de 59.1% con una confianza del 95%. Ahora deberíamos repetir el ejercicio con los datos de circular de cordón.